Estábamos comentando el último día, cuando acabamos la clase, que una de las cosas importantes que hay que hacer en los cuadros eléctricos es ventilarlos adecuadamente. ¿Vale? Sobre todo en cuadros grandes, cuando tengamos circuitos de fuerza o de alimentación con mucha corriente, el tema de la climatización va a ser muy importante. Os decía, por otra parte, que en los cuadros de automatismos, cuando las cargas que tenemos, los motores que tenemos no son de mucha corriente en la parte de fuerza, y luego lo que es la parte de manos autómatas, ahí el tema del calor no es tan importante porque los circuitos no se van a calentar tanto. Entonces, la climatización jugaría un papel secundario. Sobre todo va en función del número de circuitos y la corriente que tengan, ¿no? Que esté dentro del cuadro. Habíamos visto que la manera normal de hacerlo era con ventilación natural, rejillas en la parte de abajo, rejillas en la parte de arriba, el aire circula por convección natural, el aire frío entra por abajo, se calienta en el cuadro y sube hacia arriba. ¿Vale? El caliente sale por arriba, ¿no? El caliente sale por arriba porque el aire caliente tiende a ascender. Y al dejar sitio el aire caliente dentro, hace un efecto de succión que hace que el aire frío entre por la parte de abajo. Y se forma una convección natural, el aire está circulando de manera natural. Es lo que pasa, por ejemplo, un fenómeno muy similar se puede visualizar cuando calentáis un líquido en agua, por ejemplo. Metéis un colorante, o a veces, por ejemplo, si estáis cociendo algo, pasta o algo que sea pequeño, vais a ver cómo cuando se está cociendo baja y luego vuelve a subir. Al calentarse el agua sube hacia arriba, cuando lo estéis viendo exactamente igual que el aire. Cuando se pone en contacto con la parte de arriba del cazo de la pota donde lo esté hirviendo, se enfría y tiende a bajar. Hace también una circulación exactamente igual. Pasa con todos los fluidos. ¿Vale? Eso lo podemos aprovechar en los cuadros para que se refrigere por dentro. Esa entrada de aire frío, esa circulación, hace que el cuadro se enfríe, que se refrigere, que la temperatura al final baje. Todo va en función de la superficie que yo ponga en las rejillas. Mientras más rejilla ponga, más cantidad de aire puede entrar y mayor ventilación. Llega un momento donde no es posible ventilar el cuadro solo con las rejillas. Necesito meter algo más. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Lo que hacemos es meter ventiladores. Hacemos lo que llamamos una ventilación forzada. Os decía, igual que hacemos en un ordenador, fuerzo que el aire entre. Mientras más caudal de aire consiga meter, mayor refrigeración voy a conseguir. Al final es el mismo principio que el anterior, pero ya de manera completamente forzada. ¿Vale? Metería un ventilador abajo, un ventilador arriba, uno metería aire, el de abajo y el de arriba lo sacaría. En el mismo sentido que la convección natural para aprovecharla, pero con ventiladores. Vale. Cuadros de comunicaciones suelen utilizar esta opción. A veces si tengo un cuadro, por ejemplo, de automatismos que esté muy cargado, pues podríamos recurrir también a este tipo de ventilación. Tiene el inconveniente que os decía de la suciedad. ¿Vale? Este tipo de cuadros va a haber que limpiarlos con frecuencia. Cualquiera que tenga un ordenador de torre en casa, si lo abrís un día veréis que está completamente lleno de polvo. A no ser que lo limpiéis frecuentemente, los ordenadores por la misma razón se llenan de polvo. Todo el polvo que tenéis por casa en suspensión, el ventilador lo mete para adentro y ahí se queda, se pega a los circuitos. Los circuitos, al tener mucha electricidad estática, atraen el polvo y se pega ahí. En los cuadros pasa algo igual. El material eléctrico va a ser también muy atrayente para el polvo, se va a pegar polvo, partículas en suspensión. Imaginaos un entorno de trabajo, una industria que tenga arenas finas o tenga, no sé, piensos, que hay partículas muy finas en suspensión, pinturas, harinas, todo ese tipo de cosas que generan polvo. Polvo muy fino va a acabar dentro del cuadro. Entonces hay que hacer como mantenimiento, hay una buena labor de limpieza. La limpieza es parte del trabajo de los eléctricos en diferentes ámbitos, pero el eléctrico al final siempre tiene que acabar limpiando. Un cuadro en un mantenimiento, una obra en una vivienda cuando picas algo y al final siempre hay algo que limpiar. Luego tenemos el otro problema. Si tenemos problema con el tema del calor, podemos tener problema también con el frío por la condensación. Cuando hay una diferencia de temperatura muy grande, lo que se hace es calentar el cuadro para evitar condensaciones. ¿Vale? Cuando hay mucho frío, pues se calienta el cuadro mediante resistencia. ¿Qué
puede pasar si yo no caliento el cuadro y dejo que el agua se condense? Pues que se va a acumular en la parte de arriba. Además, como los cuadros son metálicos, pues mejor que mejor, porque el metal conduce muy bien la temperatura. Va a haber condensaciones, va a empezar a gotear. Y el agua en contacto con el material eléctrico es siempre un peligro. Nos da lugar a corrientes superficiales, ¿vale? El agua es un material aislante, es una sustancia, en este caso, aislante. ¿Vale? El agua lo puedo volver conductora a medida que yo le vaya metiendo minerales en su composición, cada vez se vuelve más conductora. Pero el agua en sí, el agua que tenemos, por ejemplo, en el grifo, es aislante. ¿Qué problema tiene el agua? El agua, aunque sea aislante, hace que la superficie de contacto entre las partes conductoras sea muy grande, porque a nivel de los poros de cualquier material, el agua es capaz de ponerse en contacto con todos, ¿vale? Tiene un tamaño molecular muy pequeño, es un líquido que tiende a ocupar la posición del espacio en el que yo lo meto, con lo cual me va a poner en contacto toda la superficie de las partes metálicas, lo que se llama la resistencia superficial. La reduce muchísimo y hace que el agua, por esa pequeña lámina de agua que se forma entre los bornes que están en tensión, pueda circular con bastante facilidad la electricidad, aunque la resistencia del agua sea grande. ¿Vale? Es algo que nos suena en la cabeza un poco contradictorio, pero es por esta fórmula, ¿no?, que yo creo que algún día habíamos comentado, de los del principio. La resistencia es igual a la resistividad por la longitud partido de la sección. Yo, si aumento el denominador, si aumento la sección, el resultado va a ser que la resistencia disminuye. Aunque la resistividad sea muy grande, que es lo que pasa con los materiales aislantes. La resistividad, que es eso de ahí, esa rho, esa letra griega, tiene un valor muy grande en el agua. Pero ¿qué más da? Si yo consigo que la superficie sea muy pequeña, la resistencia al final, cuando hago esa operación, va a disminuir. ¿Vale? Ese es el peligro que tiene en una instalación el agua. ¿Vale? El mismo peligro que tiene cuando yo tengo las manos mojadas es exactamente el mismo. El agua es aislante, pero el agua lo que hace es aumentar mucho la superficie de contacto de mi mano con la cosa que estoy tocando, conductora, con lo cual es muy peligroso tener las manos húmedas y tocar algo que esté en tensión. ¿Vale? Si tengo la mano seca, como la piel es rugosa, no va a estar toda la superficie de la piel de mi mano en contacto con lo que yo estoy agarrando. En cambio, si tengo la mano húmeda, esa superficie aumenta muchísimo. ¿Vale? No sé si visteis alguno, los típicos reportajes, hay vídeos en YouTube, ¿no? Hay reportajes de estos, de las ejecuciones y demás en la silla eléctrica, cuando empezaron con ese tema. No sé, bueno, no os lo puse el año pasado, creo, a un grupo. Ponían una toalla a la cabeza. Ponían una esponja, la mojaban en agua con sal y de esa manera conseguían que el electrodo hiciese un contacto total. ¿Vale? Hay veces que cuando te van a poner, por ejemplo, para una prueba médica, que te van a poner algún tipo de electrodo, hay veces que te echan algún gel para poder aumentar esa superficie de contacto y que sea mucho mejor. ¿Vale? Por ejemplo, cuando te hacen la prueba esta que te hacen en la cabeza, ¿cómo se llama? Un cefalograma, te ponen un gel donde te ponen las ondas para que haga buen contacto, para poder los impulsos eléctricos pasen con facilidad. ¿Vale? Es por esa razón de la superficie. Ese es el problema que tiene el agua con la electricidad. Pero el agua, de por sí, no es conductora. ¿Vale? Si yo cojo un cubo de agua aislante, un cubo de plástico, de goma, y meto una bombilla sin tocar con ningún borde, encendida a 230 voltios, con un portalámparas donde están separados, la bombilla va a seguir encendida debajo del agua. ¿Vale? Un día hacemos la prueba, un día que tengamos tiempo, para que veáis que lo que os digo es cierto, que no se engaña. Claro, si le echo sal, a poco sal que le eche se vuelve conductora. Hablamos de agua, o bien agua destilada, o bien agua del grifo con una composición mineral normal. ¿Vale? Bueno, pues ese es el problema de agua, por eso tengo que calentar el cuadro para evitar condensaciones. ¿Qué es lo que se utiliza? Lo que se llaman resistencias calefactoras. Unas resistencias con un termostato que cuando la temperatura baja de un determinado valor entran en funcionamiento y me calientan el cuadro. ¿Vale? Con eso, tan sencillo, es un mecanismo muy muy sencillo, consigo evitar el tema de las condensaciones. Esto, por ejemplo, en cuadros que están en el exterior, pues puede ser importante. ¿Vale? O un cuadro, por ejemplo, esté en contacto con una pared exterior que no sea muy ancha y se enfríe mucho.
Bueno, ahí tenéis diferentes formas de las resistencias, de los ventiladores, el termostato, como un termostato normal. ¿Qué más cosas tenemos en los cuadros? Ya vimos todo, ya vimos las canaletas, ya vimos el carril, los borneros, las diferentes maneras de sujetar el cable, las bridas, terminales. Bueno, siempre tenemos que tener en los cuadros otro tipo de cosas. La iluminación. En los cuadros, por ejemplo, de automatismo, la iluminación no suele ser parte del cuadro. Pero es que tenemos cuadros eléctricos en los que una persona puede pasar por dentro. Hay instalaciones grandes donde hay cuadros que a lo mejor tienen este espacio entre la tapa y el fondo. Y además están pensados para que una puerta, para que una persona pueda entrar, hacer el mantenimiento de los equipos. Este tipo de cuadros sí o sí van a tener siempre iluminación, para que la persona pueda andar en condiciones de seguridad por ese espacio. ¿Vale? No lo voy a obligar a ponerse en frontal, o llevar una linterna. Ahí voy a tener iluminación. Es un auxiliar que siempre voy a tener. En general, todos los cuadros, cuando son grandes, y sí o sí, si son practicables, si puede una persona entrar por dentro, van a tener iluminación. Se puede hacer que el encendido sea manual o incluso automático al abrir la puerta, que se encienda. Ahí hay diferentes soluciones. El portadocumentos. Portadocumentos, en cuadros grandes también se suele tener. Portadocumentos es para poner un esquema del cuadro. Imaginaos en el mantenimiento. Yo se lo pongo fácil al operario y le doy un esquema para que podáis comprobando toda una serie de cosas. Dejar instrucciones también de mantenimiento, cosas a comprobar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es simplemente una especie de cajita metálica que está en la tapa por la parte de dentro normalmente y donde pongo los planos doblados. Ya veremos en la unidad 3 cómo se dobla un plano, porque hasta para doblar un plano hay una norma que nos dice cómo hay que hacerlo. Básicamente eso es lo más importante de lo que hay dentro de un cuadro. Luego el tema nos acaba con un par de conceptos ahí un poco nuevos que hay que tener en cuenta también en los cuadros. Una vez que sé todo lo que llevan dentro, hay un concepto que se aplica cuando diseño un cuadro que es lo que se llama la compartimentación. La compartimentación, por decirlo de otra manera como lo pone el libro, es cómo sitúo y cómo separo las diferentes partes de un cuadro dentro del cuadro. Puedo meterlo todo junto con un mismo espacio, fuerza, mando, bornas de acceso, como hacemos en los cofres nuestros, tenemos todo mezclado. Veremos cuando hagamos los motores como nosotros tenemos todo en un tablero, todo junto. O hay otra opción en cuadros grandes que es separar. Yo puedo separar la parte de las bornas, los cables de entrada, lo puedo separar de la parte donde tengo las protecciones principales de fuerza, puedo separarlo de la parte de los autómatas y puedo separarlo todo en lo que se llaman unidades funcionales. Según los niveles de separación que haga, podemos tener 4 formas distintas de compartimentar el cuadro. ¿Vale? La finalidad que tiene esa compartimentación, porque no se hace por hacer, se hace por esas 3 razones que tenéis ahí. Evitar contactos indirectos con las partes adyacentes, es decir, intentar aislar lo más posible entre sí las diferentes partes en tensión del cuadro. El riesgo de creación de corrientes de defecto, pensar que podemos tener embarrados que están al aire, entonces tengo que separarlos de otras partes que puedan estar en tensión o sean conductoras. Y evitar la entrada de cuerpos extraños de unas unidades en otras. ¿Vale? Sí. Si no se ha cableado bien el cuadro, evitar que un cable mal puesto invada otra zona, entre en otra zona. ¿Vale? Cosas de ese estilo son las que intentamos evitar siempre. 3 formas. Forma 1, todo en el mismo cuadro sin compartimentación, que es la con la que vamos a trabajar principalmente nosotros. Forma 2, el embarrado se separa, eso es muy habitual siempre que tengo embarrado separarlo. Separar puede ser simplemente una lámina transparente de policarbonato con una señal de riesgo eléctrico que me impide hacer contacto en las 2 partes del cuadro a la vez, en el resto y en el embarrado, ¿vale? No quiere decir que esté en un armario separado, sino que tiene algún tipo de protección que lo separa físicamente. La forma 3, la unidad funcional del embarrado y todas las demás intervienen en el cuadro, están separadas entre sí. Ahí separaría el embarrado por un lado, protecciones por otro lado, fuerza por otro lado y automatismos, es decir, control, circuito de mando por otro lado. ¿Vale? Podría tener una parte del cuadro de protecciones, por ejemplo, a 400 voltios, otra parte donde derivan los circuitos con contactores y protecciones de los motores,
otra parte separada donde tengo el autómata o el control cableado, la parte que le dé las órdenes de mando, que puede ser en otra tensión o en la misma, 24 voltios, por ejemplo, en corriente continua. Incluso, si pasamos a la forma 4, podría incluso separar los embarrados, los borneros, a su vez del resto de unidades. Aparte de esas que hemos dicho para la forma 3, tendría los borneros de entrada de fuerza y de salida de fuerza y borneros de entrada y salida de mando, para sensores, para la tapa, etcétera, etcétera. Todo separado. Vale. Según como yo quiera separar, pues cuando vaya un catálogo de un armario grande, de esos prefabricados, pues tendremos que ir mirando diferentes tapas que hay que poner por la mitad del cuadro para ir separando todo. Se pueden ser dos armarios juntos, con una estructura común, cuadros modulares que habíamos visto al principio, y practicar una serie de taladros para que el embarrado pase de una parte a otro, por dentro. A su vez ese embarrado separarlo de lo que está debajo, por ejemplo, si pasa por arriba. Bueno, hay diferentes opciones constructivas para poder hacerlo. Vale. Forma 1 no separo nada, forma 2 separo solo el embarrado, forma 3 separo todas las unidades entre sí, y forma 4 además separo también los borneros de entrada y salida. Vale, eso sería un poco el resumen de la compartimentación. Eso va a ser bueno también de cara a la protección del trabajador que tenga que hacer el mantenimiento. De mano el embarrado, os decía, siempre se separa por eso. Si yo entro en un cuadro y empiezo a hacer medidas con un polímetro o a sustituir, por ejemplo, un relé, yo si tengo un embarrado en la parte izquierda del cuadro y estoy metido dentro, siempre puedo correr el riesgo de por accidente dar un codazo, ¿no? Porque yo entro en el cuadro y al principio sí sé que hay un embarrado y lo miro, pero en cuanto me pongo a trabajar yo me voy a olvidar del embarrado y voy a acabar pegando un toque. ¿Vale? Pensar que hay operaciones en industria que yo puedo hacer, que es habitual hacerlas en tensión. Cambiar un relé en un circuito de 24 voltios se puede hacer en tensión, porque es una tensión que se llama según el reglamento de seguridad. Entonces yo ese relé sin parar nada, puedo llegar, sacarlo y meter otro en su lugar. No hay peligro ninguno, estoy en una tensión segura. Pero si tengo al lado un embarrado con 200 voltios, el peligro puede ser el toque con el embarrado, por eso tengo que separar. ¿Vale? Si yo tengo la unidad funcionando de 24 voltios de mando separada de lo demás, yo ahí no veo ningún peligro. Esta es un poco la idea también de la separación, ponerlo fácil y seguro para el trabajador que tenga que hacerse cargo de esa instalación. Bueno, por último, el último elemento constructivo que me describe, lo que llamamos las entradas de cables. Aquí la casuística es muchísimo más amplia que lo que nos pone el libro. En los cuadros pequeños, empotrados o en superficie que sean pequeños, en los cofres, tenemos lo que llamamos los presastopas, que es una pieza cilíndrica con una pieza cónica en medio, de tal manera que cuando yo enrosco, tiene dos partes, ¿no? Lo veis ahí que hace enrosca una sobre otras. A medida que yo enrosco y aprieto más, esa pieza cónica se va cerrando. Es como una garra que me agarra el cable de la manguera que pasa por dentro. Tiene dentro esa pieza cónica una pieza de goma, de tal manera que a medida que voy apretando en la rosca, la pieza cónica se cierra y la goma le da estanqueidad al cable, lo rodea, lo aprieta y queda con una conexión completamente estanca. Esto es lo más habitual en los cuadros metálicos. Si es un cuadro metálico, utilizo un presastopas metálico. Si es un cuadro de fibra, tenemos también presastopas de PVC o de fibra, del material que sea el cuadro. Vale, pero todos tienen en común eso. A medida que yo enrosco, se aprieta por dentro. Tiene una pieza cónica que se va apretando, una pieza de goma que es la que agarra el cable y hace que quede estanco, que no pueda entrar agua, no pueda entrar polvo y demás. Es importante hacer esas conexiones bien para evitar el tema de la suciedad, que a nivel industrial es importante. Luego los tenéis también la versión que la podéis ver por ahí en los cuadros, que es la de instalaciones de baja tensión, ¿no? En superficie, que es muy parecido, llevan un presastopas también. Vale, un tubo con un roscado, hago el taladro en la pieza y por el otro lado meto la rosca y aprieto, ¿vale? Más sencillo, ese no tiene el apriete, lo que tendrá normalmente es una junta de goma para darle la estanqueidad igualmente. Luego, la manera de acometer el cuadro, por dónde llegan los cables y cómo. Aquí también es un poco diferente a las instalaciones comerciales o instalaciones de electricidad en viviendas. Y normalmente en las instalaciones industriales lo más típico es tener lo que llamamos bandejas. Bandeja es, como su propio nombre indica, una bandeja longitudinal, como es la que podéis tener ahí, una especie de canal abierta donde yo puedo tirar los cables por encima.
Los cables no se tiran de manera aleatoria. Los cables se van separando en mazos, ordenados para que no se crucen, no se trencen entre ellos, ordenados, y se va derivando de ahí en cada línea al punto donde tengan que alimentar una máquina. ¿Vale? Hay veces que de esa bandeja pongo una T, sale otra bandeja y luego a través de un tubo o con otra canalización ya completamente cerrada, tipo la canaleta que hay en la pared, pero con 4 lados, bajo la máquina. Hay veces que se baja por un tubo directamente, ¿vale? Hay veces que simplemente se suspende el cable. Es un cable con doble cubierta, se puede hacer, no es lo más elegante, pero se podría llegar a hacer, ¿vale? Bandeja, puede ser esa bandeja, bandejas más anchas, bandejas a varios niveles, un tipo de bandeja que se llama rejibán, que es una rejilla metálica, también en forma de bandeja, se utiliza mucho, sobre todo para instalaciones, por ejemplo, que ponéis bajo un falso techo, se utiliza muchísimo. Es muy fácil agarrar el cable porque es una rejilla de alambrón, de acero, donde con brigas yo puedo sujetar el cable de una manera muy fácil de instalar. En instalaciones de bancos, por ejemplo, se utiliza muchísimo. Es muy fácil de cortar, con una tenaza un poco fuerte se puede cortar, se pueden soldar entre sí, se pueden enganchar bien. Hay piezas, ¿no? Ya también para enganchar, para hacer los codos, hacer las bajadas. Es muy cómodo y muy fácil de manejar ese material, ese tipo de bandeja. Y luego la manera de llegar al cuadro, pues depende, ¿no? Si es bandeja normalmente siempre voy a llegar por arriba. Se puede llegar con una canalización completamente cerrada, como es en la izquierda, con canaleta, o con los cables que os decía directamente suspendidos y con el presastopas también por arriba. Es otra manera de llegar bastante típica. Hay piezas de goma ya para llegada de cables, en vez de poner presastopas individuales, una pieza de goma que tendrá en conjunto. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en media tensión. Media tensión, como siempre me van a entrar 3 fases, solamente 3, porque no tenemos neutro en media tensión. Pues ya hay unas piezas de goma con los 3 agujeros para cable de 95 milímetros, para cable de 150, que son los más típicos, ya con las medidas del exterior de cada cable, ¿no? Según la sección. Por la parte de abajo también se pueden acometer exactamente igual. Normalmente cuando entramos por la parte de abajo es cuando vamos desde atarjeas, que son canalizaciones que hay en el suelo, como si fuese un canalón tapado con losetas de hormigón o con loseta metálica o con loseta de fibra, porque la de fibra también, y ahí tiramos los cables, igual que en la bandeja, pero por el suelo. ¿Vale? Entonces ahí solemos acometer el cuadro lógicamente por abajo y también ponemos ese tipo de piezas aislantes. En el suelo tenemos también lo que se llaman los suelos, o algo similar a lo que son los suelos informáticos, ¿vale? Que son suelos que vienen ya huecos por dentro para poder pasar el cable. Es otra opción que tenemos. Tenemos la canaleta para suelo, que es una canaleta metálica en forma curva, tiene una sección como de media luna y me permite pasar el cable por dentro, como la que tenemos, por ejemplo, aquí en el taller, que veis ahí en aquella fila. Eso es canaleta también para pasar el cable por abajo. Ahí tenemos una limitación con las secciones, porque si queremos poner sección muy grande ya nos daría un tamaño de canaleta excesivamente grande, ¿no? Pero para secciones pequeñas también se utiliza ese sistema. Vale. Aquí los sistemas son más variados que en vivienda. En vivienda lo habitual es tubo empotrado bajo enlucido, ¿no? Y poco más. Canalizaciones de ese tipo también se utilizan, sobre todo en reformas. Y a lo mejor zócalos también para pasar cables, que los hay. Se instalan hoy en día mucho, sobre todo en reformas, ¿no? Cuando tengo que hacer la instalación sobre una casa ya construida. Últimas cuestiones. Conexión a tierra del cuadro. Los cuadros tienen que ir siempre conectados a tierra. Cuadros normalmente industriales van a ser metálicos y como cuadros metálicos pueden conectarlos a tierra. Los cuadros de vivienda que son de PVC o de fibra, esos no tiene sentido conectarlos porque no son conductores. ¿Vale? Lo que conecto a tierra en una instalación es todo lo que sea metálico. Las bandejas, según cómo sea el sistema de distribución que tenga de neutro, si el neutro está puesto a tierra en la instalación, las bandejas, si son metálicas, tienen también que estar puestas a tierra. Todas las carcasas de los cuadros, todos los cofres, el fondo del cuadro, la tapa del cuadro, todo por separado. De hecho, cuando pasemos a tener esos cuadros metálicos, vamos a tener que hacer una conexión con unos terminales de estos de horquilla entre la tapa, el fondo del cuadro y luego entre la borna de entrada de tierra al cuadro y lo que es la carcasa, el cofre y el laminado
la lámina de galvanizado donde meto la canaleta y demás, el fondo del cuadro también, para que quede todo conectado con una conexión a tierra. Luego los cuadros se conectan también entre sí, ¿vale? Haciendo lo que se llama una conexión equipotencial. Es muy importante en un taller, en una industria, que todas las máquinas estén a la misma tensión, ¿vale? A la misma, que lo que llaman masa de referencia. Eso puede estar conectado a tierra o no. Hay sistemas de distribución del neutro, que no sé si ya os habló Ricardo, os hablará de ellos, donde no tengo por qué tener la instalación puesta a tierra. En instalación industrial, ¿eh? Toda red que esté alimentada desde una red de distribución pública, en baja tensión sí que tiene que estar a tierra obligatoriamente. Pero cuando yo recibo la energía a media tensión y el centro de transformación es parte de mi instalación, ahí sí que puedo tener otro tipo de sistema, ¿no? Para el neutro y para la puesta a tierra. En ese caso concreto, que lo tenemos en industria, yo puedo tener o puedo no tener tierra. ¿Qué hago con las masas metálicas? Las uno formando una conexión equipotencial. De tal manera de que si hay una derivación en una máquina y alguien accidentalmente toca la carcasa de dos máquinas a la vez, esas dos carcasas estén puestas en la misma tensión, ¿vale? Evitando cualquier riesgo de electrocución y demás. ¿De acuerdo? Bueno, cuando lleguemos a la parte de los cuadros metálicos verificaremos con el polímetro todas esas conexiones que estén hechas de manera adecuada. Bueno, y ya vamos con la última, que es la entrada de cables en el armario. Bueno, que es un poco lo que estábamos explicando antes, ¿no? Las diferentes maneras que podemos entrar. Aquí veis un cuadro pequeño con la distribución típica que podría tener, ¿vale? La separación típica, si juntáis un poco lo de la pregunta de compartimentación con la entrada y salida de cables, la pinta que podría tener un cuadro de los que nosotros vamos a hacer sería esa de ahí. Por un lado la parte de fuerza, que es la que tengo a la izquierda, este es el cuadro que va a tener las corrientes grandes, y a la derecha el subcuadro con el autómata, con la electrónica, con toda la parte de control que lleva menos corriente. Sus borneros están completamente separados, el de fuerza por un lado, el de mando por otro, ¿vale? Y esa es la manera en la que ejecutaríamos. Si lo hago todo en el mismo cuadro, recordad siempre que la electrónica va en la parte de abajo, ¿vale? Y lo que calienta, las protecciones, los contactores de los motores van en la parte de arriba. ¿Por qué? Habíamos dicho que el aire caliente sube hacia arriba, ¿no? Yo lo que no quiero es que la electrónica, que por sí es sensible al calor, se caliente con el calor que produzcan los circuitos de fuerza. Entonces, la electrónica siempre la pongo abajo, que va a llegar el aire frío, el aire caliente que produce la electrónica va a afectar a la parte de fuerza, pero también más calor va a producir más en la parte de fuerza. No hay problema. Lo que no quiero es recalentar la electrónica con el calor que disipe la parte de potencia de instalación. Por eso la electrónica siempre la pongo debajo y lo de fuerza para arriba. Solo en caso de que tengamos un cofre donde lo metamos todo junto. ¿Vale? Siempre los autómatas debajo y la fuerza arriba. Si están separados, pues ya nada, ¿no? Sin más. Las protecciones del mando de igual manera las pondría arriba. Eso siempre lo voy a respetar. Pero ya no sería tan importante. Veis otro separado también. Podría poner cuadros separados y unirlos con canaleta y pasar el cableado de uno a otro. El detalle de la conexión que os decía antes equipotencial, cómo voy uniendo con la tierra todas las partes del cuadro. Utilizo un terminal de horquilla y simplemente los uno. Como es todo metálico, con unirlo con unos terminales vale, suficiente. Y ese es el tema 1, la unidad 1 del libro. Vale, nos queda por comentar solamente una cosa a nivel de teoría, que lo tenéis al final. Igual en vuestro libro está en los anexos del final. Lo miráis ahora y me decís si lo tenéis. Yo creo que sí que lo tenéis. ¿Qué es esto? El IP y el IK. Índice IP y índice IK. ¿En qué página lo tienes? 377. En la 367 lo tenéis. No, 7, 273. 373. Vale, ¿para qué estamos dando los números del cupón? ¿Cuál? A ver, ¿300 qué? Los que tenéis la última edición lo tenéis al final, en la 373. Sí, 373. Nos dan el número.
Bueno, este es un concepto muy importante, lo del IP y el IK. ¿Vale? Todo material eléctrico vais a vernos catado de algo de bio en las sociedades que tiene un determinado IP. El IP es el índice de protección frente a dos cosas: entrada de cuerpos sólidos y líquidos. ¿Vale? Esto seguramente lo comentará también Ricardo, porque salen todos, el reglamento hace referencia a ellos como también. IP, protección contra cuerpos sólidos y líquidos, en ese orden, y el IK la resistencia a los golpes. ¿Vale? El primer índice, antiguamente estaban juntos en uno, ahora están separados. IP por un lado, dos cifras, IK por otro lado. El IP, tenéis ahí la tabla con las diferentes opciones. A medida que voy aumentando el índice, cada vez tiene más protección, es lo que tengo que recordar. Es importante recordar también un poco el límite de lo que puedo poner en el exterior, a la intemperie, y lo que solo puede estar en el interior. Está en torno, no es fijo, pero está en torno al IP44. ¿Vale? Del IP44 hacia arriba va a ser cosas que voy a poder poner en el exterior, menos de IP44 va a estar en el interior solo. Todo depende, porque otras veces es IP54, depende de cómo lo vaya a poner. Incluso IP65, que si va a estar, por ejemplo, en medio de un sitio donde puede llover encima, sería donde tengo que empezar. ¿Vale? Me explico. Si yo pongo algo que lo voy a poner pegado a la pared en el exterior y tiene un tejadillo, no le va a dar el agua directamente, desde arriba, un IP54 me vale. Si lo voy a poner en medio de un sitio donde va a llover tal cual, imaginaos un cuadro que está en medio de la acera, ahí me voy a tener un IP65 por lo menos. ¿Vale? Esos son más o menos los dos límites que me pueden interesar. Si yo estoy buscando un material para intemperie y demás, pues IP65 aseguro. ¿Vale? Fijaros que IP65 está completamente protegido contra el polvo y protegido contra el lanzamiento de agua en todas las direcciones. Por eso os decía algo que esté en medio, donde le pueda llover, perfecto. Un IP, por ejemplo, 54, protegido contra el polvo sin sedimentos perjudiciales, le puede entrar algo de polvo, pero va a ser una cantidad mínima, mientras que el 4 es protegido contra proyecciones de agua en todas las direcciones. ¿Vale? ¿Veis un poco la idea? Proyección es el agua que cae de manera natural y lanzamiento es cuando lo estás lanzando ya con cierta presión a mala leche, ¿no? Podríamos decir. Si voy a poner algo que esté en proximidad de una piscina, tiene que ser 65 más seguro. ¿Sí? En el material industrial, muy importante a tener en cuenta el primero con el polvo. ¿Vale? Porque en una vivienda no, o en un local comercial muchas veces no, pero en una instalación industrial necesitar un IP5 o 6 como primera cifra es bastante habitual. La segunda, pues según el proceso donde yo voy a poner ese equipo también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? En nuestro módulo no hay que aprenderse la tabla de memoria, pero sí tener la idea de que IP54, IP65, ¿no? Si necesito que pueda soportar agua en todas las direcciones y que no haya ningún depósito de polvo de ningún tipo, diríamos estanco, diríamos un IP65 por lo menos. ¿Vale? Y para estar fuera, IP44-54 normalmente es suficiente. ¿Vale? El IK. Alguien se preguntará, bueno, ¿por qué es importante algo que pueda soportar golpes? Un cuadro que esté, por ejemplo, en la acera, le pasa a gente de todo tipo alrededor, voy a tener que tener un IK que va a ser un 9 o un 10. ¿Vale? 9 o un 10, sí, muchas veces. El 10 es el que se llama antivandalismo. Es decir, es un cuadro que está pensado para que si alguien pasa y le mete una patada, el cuadro no se rompe. ¿Vale? Ese cuadro tiene que estar fijado, no va a depender de nada si yo pongo un cuadro con un IK 10 y luego los perros que van a la bancada, al hormigón, al tocar lo que tienen, no lo sujeto bien, porque lo que va a hacer es que la patada es tirar. Ya lo he visto movido más de un cuadro tirado, alguien que llega el sábado a las 5 de la mañana, se pone a hacer kung fu con el cuadro y el cuadro en el suelo. Con el consiguiente peligro para el iluminado le dio la patada, claro. Porque una vez que avance su cuadro, cables se pueden quedar en tensión, que se te tocas y
La avería puede ser otra. ¿Vale? Sobre el ICA es lo más legal. Bueno, que sepáis que existen, que tengo que tenerlos en cuenta. El IPE y el ICA siempre son válidos siempre y cuando instale bien el equipo. Yo tengo que cobrar el cable de funcionamiento, tiene que estar en el directorio, etcétera, etcétera. Si no lo instalo bien, lo del IPE y el ICA se suma, no vale para nada. Ejemplo típico. Esas cajas que tienen un tubo de PVC son cajas estancas. Este tipo de cajas, si el cono de goma que lleva en el borde no lo mecánico bien, para que el tubo entre hasta adentro, perfectamente cerrado con la pieza de goma, estoy cargándome el IP que tiene esas cajas. ¿Vale? No recuerdo ahora, me parece que tiene IP 55 por ahí. Pero el IP de la carga, yo quito la pieza de goma, meto el tubo en la pieza, no hay IP que valga. Si dejo el tubo fuera, el cable que va por fuera del tubo, tampoco vale de nada. ¿Vale? El IP siempre es el material junto con una instalación por parte del instalador que sea correcta. Ahí está el buen hacer vuestro. Tengo un material, lo instalo pues como se tiene que instalar. ¿Vale? Hay otro tipo de material que nos comenta aquí, no nos comenta. Y otro índice que es interesante, que es el material de tipo EX. Hablaremos más adelante de él. X es material que se utiliza en emplazamientos que hay riesgo de incendio y explosión. Minas, por ejemplo, el equipamiento eléctrico inicialmente tiene que ser todo de tipo X y además muchas veces lo que se llama encapsulado. El material eléctrico va dentro de unos tubos que llevan un mecanismo con hexafluoruro de azufre que me impide cualquier tipo de posible de contacto entre una chispa de sus cables con sustancias inflamables que pueda haber alrededor. ¿Vale? No nos comenta aquí el libro, supongo, por no meternos mucho lío en la cabeza, pero más adelante haremos alguna referencia para ello. Hay industrias donde tenemos que tener ese tipo de material. Si vamos, por ejemplo, pensáis, no sé, en... Yo estuve visitando una vez la terminal de graneles de combustible, de hidrocarburos, del puerto de Musel, donde están los depósitos donde llega la gasolina, el diésel y demás, que bajan los barcos, ahí todo es material X y con unas medidas de seguridad bastante estrictas para evitar cualquier tipo de accidente. Vale. Hubo hace poco uno de esos en... ¿Dónde fue? Creo que fue en España. Salieron las noticias en depósito. Además, los depósitos, una vez que prenden, lo único que tienes que hacer es enfriar los que están alrededor para que no se prendan y esperar a que se consuma completamente el combustible. Porque no hay manera de apagarlo. Por eso es crítico ahí el tema de evitar cualquier capacidad. Aparte por los daños personales que se pueden producir. Pero es que puedes cargarte la instalación entera. Los camiones tienen que ponerse a tierra cuando están descargando para evitar la energía estática. Bueno, hay un montón de medidas que llevan. Todo el material es de tipo X para que no haya producción de chispa, etcétera, etcétera. Bueno, nos queda por hacer del tema una actividad que va a ser hacer un listado de preguntas. Yo os voy a proponer que hagáis las que tenéis al final del tema. Al final, un minutín, ahora cambiamos de clase. Hay unas que son de autoevaluación de los conocimientos y demás, esas las hacéis, ¿vale? Y las resolveremos en clase. Y el viernes vamos a hacer un trabajo que va a consistir en que vosotros hagáis una serie de preguntas. Tenéis que hacer una serie de preguntas tipo test. Tenéis que formular la pregunta, tenéis que hacer 4 opciones de respuesta y marcar una que sea la correcta. Luego tenéis que generar 2 preguntas también de respuesta corta, pero de escribir, con la pregunta y con la respuesta. ¿Vale? Vamos a cambiar al otro aula.